vamos a ver un tema súper conocido por todos ustedes y por toda la población en general, que es el tema de cefaleas, ¿bien? Pero vamos a hablar bastante de esto porque es algo muy frecuente en la práctica diaria, es algo muy frecuente como motivo de consulta, y tenemos que saber diferenciar y tener pauta de alarmas entre los distintos tipos de cefaleas. No todas las cefaleas son exactamente lo mismo, ¿bien? De hecho, más de uno de nosotros ha tenido cefaleas en su vida que no requirieron más que, en el peor de los casos, un analgésico convencional. Sin embargo, no todas las cefaleas se tratan de la misma forma y obviamente no se diagnostican de la misma forma. ¿Bien? Denme un segundito y ahí comparto pantalla y arrancamos. Bien, como dijimos, vamos a hablar de cefaleas en el día de hoy y vamos a denominar a las cefaleas como todo dolor de cabeza, pero excluyendo a todo lo que son dolores faciales, linguales y faringios. ¿Bien? Es decir, todo lo que es el dolor de la bóveda craneana y de su contenido, pero no incluimos a los dolores faciales, bien, de la cara, a los dolores linguales de la lengua y a los dolores faringios. ¿Bien? Obviamente las cefaleas poseen una gran carga y una gran limitación en lo que es el desarrollo de las actividades cotidianas de nuestros pacientes, ya que en ocasiones pueden generar invalidez social, laboral, familiar, y limitan y restringen nuestras actividades. Pensemos en que si nosotros tenemos un gran dolor de cabeza, por más que sea una cefalea tensional, quizás que nos limite en poder estudiar, en poder ver tele, o en poder salir a compartir con nuestra familia, amigos o pareja. ¿Bien? Es importante también tener en cuenta lo subjetivo de las cefaleas. ¿Bien? Vamos a arrancar como siempre por la anamnesis. Estas son las preguntas básicas que vamos a tener que hacerle a nuestro paciente que viene a consultarnos por cefalea. Ya sea que viene a nuestro consultorio de atención primaria, que ya sea que viene a nuestro consultorio ambulatorio como especialistas, o ya sea que viene a la guardia. Obviamente preguntarle de este episodio, cuándo fue que comenzó, hace cuánto tiempo comenzó, ¿bien? Cuáles son las características de esta cefalea, ya sea su localización, que trate de decirme dónde le duele más, ¿bien? Que trate de decirme las características que tiene, si es un dolor pulsátil, es decir, que va y viene, si es opresivo, como si fuese un casco que le está apretando, ¿bien? Si siente como puntadas, como si fuese agujas que le están pinchando, o si fuese explosivo, como que algo se está reventando por dentro. Si hay algo que precipite a este dolor, viene a decir algo que exacerbe o que inicie este dolor, que puede ser la luz, un olor, ruido, movimiento, determinadas comidas o bebidas, ¿bien? Medicamentos, estrés o cuestiones hormonales. Bien sabemos de que hay cefaleas asociadas, por ejemplo, a los síndromes premenstruales, ¿bien? O a los síndromes periovulatorios. Y estos son muy frecuentes y son meramente por cuestiones hormonales. También saber, en el caso de que haya tenido antecedentes previos, cuál es la frecuencia con la que aparecen. Si aparecen de forma regular, si va cambiando en el tiempo en su frecuencia, ¿bien? Y en el caso de que tenga intervalos libres de dolor, cuánto tiempo duran esos intervalos y si hay alguna condición que haya cambiado en esos intervalos. Obviamente, como todo dolor, saber la irradiación, si va hacia algún lado, saber la intensidad, ¿bien? Si hay alguna cuestión agravante, saber la duración, si hay síntomas asociados, como por ejemplo fotofobia. ¿Qué es la fotofobia? La sensibilidad a la luz. La fobia a la luz. Bien, es la sensibilidad a la luz que genera un malestar, ¿bien? No es que fobia como miedo, sino fobia como que me genera un malestar, que ese malestar incluso puede llegar a ser dolor. La zonofobia, o también llamada eh, fonofobia, bien, zonofobia o fonofobia, es también la sensibilidad que puede generar un malestar o dolor, pero a los sonidos. Bien. Si hay fotopsias, ¿qué son las fotopsias? ¿Sabe alguien? Son destellos que nos aparecen. Yo siempre digo lo mismo,
cuando ustedes están de noche a punto de irse a dormir y están con el teléfono leyendo algo, respondiendo un mensaje o en Instagram, TikTok, y que de repente cierran los ojos y aparecen como esos destellos luminosos, ¿bien? Esas son fotopsias. Solamente que en este caso mi paciente no tiene los ojos cerrados, ¿bien? Obviamente se está acompañado de náuseas, de vómitos, de una inyección conjuntival, lo que llamamos ojo rojo, eso que vimos a comienzo de año en cabeza y cuello, ¿bien? Si hay acúfenos, si hay obstrucción nasal, si hay algún otro síntoma asociado, que puede ser miles. Y a veces lo ideal es no empezar a nombrarles a los pacientes, sino dejarlo como una pregunta abierta y que sea el paciente que me lo refiera. Y en el caso que no pueda referirlo, ahí sí tratar de guiarlo un poco. Obviamente, como hablamos de cuestiones que agraven o que exacerben los síntomas, saber si hay algo que lo alivia. Bien, si el frío lo alivia, si quedarse quieto, si dormir, si caminar. También saber que acá no está, si mi paciente tomó algo para aliviar este dolor. Bien, y cuál fue la respuesta ante eso que tomó. Bien, y es importante esto de preguntar qué fue lo que tomó, no quedarse como que tomó un analgésico. ¿Qué analgésico? Porque vamos a ver en farmacología que no todos los analgésicos son los mismos y que muchas personas toman algún fármaco que nada tiene que ver bien con su malestar. Por ejemplo, un típico es que la persona tome buscapina para el dolor de cabeza porque lo asocia a una patada en el hígado. ¿Bien? Entonces también tenemos que saber si ese fármaco le resultó o no le resultó, ¿bien? Y si hay alguna relación entre este malestar o no. ¿Bien? Dentro de las clasificaciones de cefaleas hay cientos de miles de clasificaciones. Hay una convención, sin embargo, bien, de un grupo de profesionales que se juntan y que formaron la Sociedad Internacional de Cefaleas, bien, y que cada tanto van sacando clasificaciones que se van amoldando. La última clasificación era del 2018, ahí tienen el link si quieren acceder, es la versión en español, también está en la versión en inglés, bien, que la clasifica en dos grandes grupos y un tercer grupo. Los dos grandes grupos principales son las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. El tercer grupo son otras cefaleas en las cuales, ya sea que todavía no se puede atribuir la causa a una cefalea primaria o secundaria, o que todavía no se sabe bien el mecanismo fisiopatológico por el cual ocurre. ¿Bien? Dentro de las primarias vamos a tener tres grandes subgrupos: la migraña, la tensional y la cefalea en racimos, o también llamada cefalea de Horton en clúster, que vamos a hablar en continuación. Y otros tipos de cefaleas primarias que son muy poco frecuentes, ¿bien? Que casi no aparecen. Las cefaleas secundarias son cefaleas que ocurren como consecuencia, ¿bien?, de otro trastorno o de otra entidad. No es algo, o sea, que afecta obviamente el encéfalo y que genera una cefalea, ¿bien?, pero que el motivo causal no es algo primario, algo propio a nivel encefálico, sino que se tuvo que suceder algo para que se genere esa cefalea. Y ahí, por ejemplo, vamos a tener las cefaleas secundarias a un traumatismo craneoencefálico o a un traumatismo cervical, ¿bien? La sigla para traumatismo cráneoencefálico es TEC, TEC, ¿bien? Que es algo que van a estudiar mucho en emergentología. También, obviamente, cefaleas atribuidas a alguna alteración vascular, ya sea a nivel cerebral o a nivel cervical. Cefaleas por algún trastorno intracraneal, pero que no tenga un origen vascular, ¿bien? También cefaleas por la administración o privación de alguna sustancia. Sabemos que hay fármacos que como efecto no deseado pueden generar cefaleas. Y a su vez, la suspensión abrupta de un fármaco también puede generar cefaleas. Ni hablar de determinadas sustancias de origen ilícito, bien que también pueden generar cefaleas, y a su vez la deprivación de esas sustancias también le puede generar cefaleas en los síndromes de abstinencia. ¿Bien? Obviamente, algo que ya hemos hablado muchísimo anteriormente, la cefalea de origen infeccioso, ¿bien? La cefalea, obviamente, algún trastorno de la hemostasis, y las cefaleas atribuidas a algún trastorno psiquiátrico, que el paciente no logra manifestar bien las características de esas cefaleas y que pueden estar asociadas a la patología psiquiátrica que tenga mi paciente. ¿Bien? De las cefaleas secundarias vamos a hablar de algunas, de las más frecuentes, otras no vamos a hablar
porque son infrecuentes o porque la van a estudiar en otra materia, como por ejemplo las que son atribuidas a trastornos psiquiátricos, la van a ver en profundidad en psiquiatría. No vamos a hablarlas acá porque tendríamos que hablar primero de los trastornos psiquiátricos y ahí tendríamos por lo menos un semestre para poder llegar a hablar de cefaleas en un trastorno psiquiátrico, ¿bien? Hay otras que la vamos a ver en otros seminarios, en todo lo que son, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares. No me acuerdo si es un teórico o un seminario, pero es que lo vamos a ver en otra clase y acá vamos a decir algunas palabritas únicamente. Lo que más vamos a desarrollar en este seminario van a ser las cefaleas primarias. Y vamos a comenzar con las cefaleas primarias de tipo migraña. ¿Bien? Las cefaleas de tipo migraña, también llamadas cefaleas migrañosas o directamente migraña, es una cefalea que suele aparecer en personas jóvenes, más o menos en la pubertad, ¿bien? Que tiene una gran incidencia en el sexo femenino, por una cuestión también hormonal, y que tiene también un gran componente hereditario que se presupone que es por vía materna. Todavía no está bien en claro qué genes intervienen, pero se presupone que es por vía materna. Si presuponemos que es por vía materna, ¿en dónde creeríamos nosotros que podría estar alojado la alteración? ¿En qué cromosomas o en qué lugar? Que esto ya lo estudiaron en genética, allá atrás. En el segundo. X, Cromosoma X. cromosoma X. Cromosoma X, bien, perfecto. O que sea alguna alteración a nivel mitocondrial. ¿Bien? Excelente. Fisiopatológicamente, en resumen, la cefalea de tipo migraña se genera por una hipervascularización a nivel encefálico que genera una permeabilidad vascular y se genera lo que llamamos una inflamación estéril. Es decir, una inflamación a nivel encefálico, ¿bien? Que no es de origen infeccioso. Por eso van a estudiar el año que viene en medicina interna que entre los distintos fármacos que utilizamos vasoconstrictores. Y es muy frecuente que el paciente nos refiera que alivie el dolor cuando toma bebidas energizantes o cuando toma café. Bien, porque eso genera una vasoconstricción también. ¿Bien? La característica de esta cefalea, bien, es que es de carácter episódica, que no es algo continuo, sino que aparece y desaparece. Y cada crisis lo llamamos cuando aparece, bien, tiene una duración aproximadamente entre 24, 48 o 72 horas. No es algo de corta duración. A su vez, bien, no suele ser algo agudo de una instalación brusca, sino que empieza con algún malestar, con una molestia, no una cefalea, porque cefalea es dolor, bien, sino una molestia a nivel encefálico, y que con el paso de las horas empieza a instaurarse esta cefalea hasta el acmé, que es el punto máximo, y luego ir descendiendo. ¿Bien? Aparecen a veces síntomas iniciales que llamamos de tipo vegetativos, ¿bien? Paciente que empieza a tener un cambio en el estado del ánimo, suele empezar a mostrarse irritable, ¿bien? Lo cual si lo pensamos también sería algo lógico, si nos duele la cabeza y tenemos a alguien que nos está diciendo, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás enojado? No, no estoy enojado, ¿bien? Porque estás con tu cefalea, estás con tu dolor de cabeza. Y muchas veces aparece esto de la irritabilidad, pero que no es algo propio de la persona, bien, sino que está muy irritable como no lo es habitualmente. También, pero no es poco frecuente esto, alteraciones en el ritmo evacuatorio, bien, alteraciones en el apetito, que puede ser desde la hiporexia hasta la hiperorexia, es decir, menos apetito de lo habitual o más apetito de lo habitual, bien, y tener atracones, y también alteraciones en la termorregulación, que mi paciente me diga, tengo más calor de lo habitual, tengo sofocones, bien, antes de que me empiece el dolor de cabeza, o me muero de frío, estoy continuamente abrigado, y la gente me dice, ¿por qué tan abrigado si no hace tanto frío? ¿Bien? Dentro de, digamos, de los distintos consensos que existen, bien, de lo que es cefalea, existen también criterios que dicen, para poder decir que mi paciente presenta una cefalea de tipo migraña, debe cumplir con determinadas características, ¿bien? Y nos dicen que al menos 2 de estas características deben estar presentes en el momento de crisis, ¿bien? Que puede ser que la localización sea unilateral, es decir, no va a ser una
una cefalea holocraneana, ¿bien? Sino que va a ser unilateral en medio, o sea, mejor dicho, en un hemiencéfalo, ¿bien? El paciente te dice, es esta parte, y te lo marca así con la cabeza, esta parte, doctor, que me está matando, que tiene una calidad de pulsati, como dijimos antes, va y viene esta cefalea. Pero en ese va no es que desaparece, sino que alivia un poco en comparación al punto anterior. ¿Bien? La intensidad de moderada a severa. No es una intensidad leve. No es que dice, sí, me molesta un poco, doctor. No, no. Me duele, doctor. ¿Bien? Incluso en ocasiones es muy invalidante esto. Y la cefalea suele agravarse por movimientos o más aún todavía por la actividad física. ¿Bien? En la actividad física se agrava, incluso en actividad física moderada, no tiene que ser una actividad física intensa. ¿Bien? Eso es lo que nos dicen los consensos, que al menos tiene que haber dos de esas características. Y al menos uno de los siguientes síntomas también en el momento de la crisis, que tiene que estar asociado a náuseas y vómitos, ¿bien? O a fotofobia o fonofobia. Es muy frecuente que el paciente, y esto sí es súper frecuente, que cuando ingrese, el paciente suele consultar a la tarde-noche, porque de día el salir, la luz diurna, le genera un aumento del dolor, ¿bien? Y si viene durante el día, que concurra con lentes oscuros. Y ahora pensemos un poquito algo. Si decimos que suele asociarse a fotofobia o a sonofobia, mi paciente en la sala de espera, ¿estará con el teléfono celular? No, No. porque la luz del teléfono celular es una luz LED y es súper intensa. ¿Bien? Y en el caso que lo tenga que usar, el paciente te lo va a decir, tengo el brillo al mínimo y aún así no lo tolero, doctor. ¿Bien? Menos aún va a estar con auriculares, pero, ojo, sin embargo, a veces viene el paciente con los auriculares, pero no conectados a ningún dispositivo, sino simplemente para aislarse de los sonidos externos. ¿Bien? Hay algunas cefaleas de tipo migraña que denominamos migrañas con auras. ¿Bien? Y esto vendría a ser un subtipo de cefalea tipo migraña. Las auras, ¿bien? Son síntomas o signos que suelen aparecer previo al inicio de la cefalea. ¿Bien? Y el mecanismo fisiopatológico por el cual ocurren no se sabe muy bien. Sin embargo, se estima que podría existir una oligoemia, es decir, una disminución del volumen de irrigación sanguíneo, ¿bien? A nivel de la región occipital contralateral a la localización del aura. ¿Bien? Por eso es importante saber las distintas áreas del encéfalo que hemos estudiado en anatomía y en fisiología. Hay distintos tipos de auras, ¿bien? Pero la podríamos clasificar en tres grandes grupos: en visuales, sensitivas y de lenguaje, ¿bien? Aunque también puede haber otras. Las visuales son las más frecuentes de todas, ¿bien? Y suelen presentarse como fotopsias, ¿bien? Estos destellos que hemos hablado anteriormente, pero que no se encuentran en el contexto de la crisis. De vuelta, el paciente lo siente antes de que inicie la cefalea, ¿bien? Escotomas, que son puntos ciegos que suelen aparecer, ¿bien? También alteraciones en la en la percepción, bien, de los estímulos visuales, y que el paciente empieza a decir que hay algo que está viendo que no lo ve el resto. Por ejemplo, círculos, nubes, bolas de algodón flotando, bien, y que intervienen con su visión central. Es decir, cuando movilizo los globos oculares, los sigue. Bien, están ahí presentes. Cuando se combinan los puntos ciegos con estas alteraciones en la percepción visual, se denominan escotomas centellantes. ¿Bien? También obviamente puede haber distorsiones o ilusiones visuales, como por ejemplo que mi paciente vea algo que no existe, bien, pero no es una alucinación, que puede haber visión en mosaico, hemianopsias, visiones en embudos. La visión en embudo es como que el paciente me refiere que está viendo como si se estuviese alejando hacia atrás, bien, de algo, como si fuese
¿Vieron las películas cuando activan la velocidad supersónica, que empieza a verse algo, un punto ciego y todo alrededor como que se estira? De esta forma me lo puede decir al paciente. Y obviamente le genera una angustia hasta que el paciente se educa en su enfermedad y ya muchas veces esta presencia de auras nos ayudan para prevenir la crisis. Bien, porque el paciente dice, esto significa que me va a venir una crisis de mi cefalea migrañosa. Entonces podemos adoptar medidas para no llegar a tener justamente el acné de la crisis. ¿Bien? Obviamente alteraciones sensoriales, que en líneas generales se presentan como parestesias unilaterales. ¿Bien? ¿Saben qué son las parestesias? Sí, como que La la pérdida, sensación de hormigueo en el En rostro, cualquier en una parte lugar. de la cara. Sí, en cualquier lugar. En cualquier lugar, ¿bien? Podemos tener parestesias faciales, pero parestesias también a nivel periférico y demás, ¿bien? Sensación de hormigueo o como que se me duerme la mano, ¿bien? También obviamente podemos tener una disartria o lo que llamamos un speech arrest. Es decir, que el paciente cuando está hablando no puede continuar, hace una pausa y no puede continuar con la articulación de la palabra. ¿Bien? Obviamente imagínense en la primera ocasión que le ocurre esto al paciente, es algo súper angustiante, porque ¿con qué lo va en el común denominador de la población? ¿Con qué lo va a asociar? Si de repente tengo una parestesia y no puedo... uma vez, Porque estoy teniendo una ACV, un stroke, ¿bien? También pueden aparecer, pero no son para nada frecuentes, alteraciones motoras como paresias o ataxias, bien que son alteraciones en los movimientos. ¿Bien? Hay otros tipos de migrañas que pueden o no tener auras, pero son súper infrecuentes, ¿bien? En los cuales tenemos, por ejemplo, la migraña hemipléjica o hemiparética, ¿bien? Que la cefalea genera una hemiplegia que puede asociarse a un infarto cerebral causado por un proceso isquémico de la migraña, ¿bien? Esto llamamos stroke migrañoso. Esto obviamente no es para nada frecuente y tiene un gran componente genético fundamentalmente asociado al cromosoma 19. ¿Bien? También vamos a tener la migraña oftalmopléjica, ¿bien? Que causa una paresia oculomotora del tercer par craneal, tema que vamos a ver en los trabajos prácticos cuando veremos los pares craneales, ¿bien? También puede haber una migraña vértebro-basilar, ¿bien? También llamado de Bickerstaff, que se debe por un compromiso en la circulación, justamente a nivel vértebro-basilar, por un mecanismo, que eso es lo que me genera la migraña. Acá suelen predominar auras de tipo visuales, ¿bien? Y la cefalea es a predominio occipital, justamente por la localización anatómica de la parte vértebro-basilar. ¿Bien? Otro tipo de cefalea muy frecuente son las cefaleas de tipos tensionales. ¿Me salió una? No. Otro tipo de cefalea súper frecuente es la cefalea de tipo tensional, que más de uno seguramente habrá tenido alguna vez, ¿bien? Estas cefaleas de tipo tensionales tienen una gran variedad de intensidad, pudiendo ser leve, moderada, severa, ¿bien? Y también en la frecuencia de aparición que tienen. Por lo general se asocian a un aumento de la tensión muscular a nivel pericraneal, ¿bien? A estado de ansiedades, de estrés o de sobrecarga laboral, que muchas veces está asociado también al estrés. La duración de estas cefaleas es súper variable. Piensen que puede durar de 30 minutos a 7 días de corrido. ¿Bien? Hay algunas características que sí se comparten en estas cefaleas tensionales. ¿Cuáles son? Que la cefalea de tipo opresiva. Mi paciente lo que me va a decir es que siente que le están apretando la cabeza con fuerza. ¿Bien? Por eso muchas veces lo que decimos, para graficarlo, es como si tuvieses un casco de bicicleta o de esquí que te queda chico y sentí que te está apretando. ¿Bien? Suele tener una localización fronto-occipital, ¿bien? O a nivel bitemporal y también temporo-occipital. Esa es la localización que suele... A ver si puedo.
La localización que suele tener, bien, entonces dijimos que es fronto-occipital, o bitemporal, o temporo-occipital. ¿Por qué predomina lo occipital? Y porque acá también hay un gran componente, en general, de la musculatura a nivel occipital. ¿Bien? Y si nosotros recordamos de anatomía, los músculos de la columna cervical se insertan justamente en la región occipital. Y ahí se comunican con los músculos temporales. Al contraerse uno empieza a contraer el resto y por eso la sensación de opresión que está sintiendo mi paciente. Sin embargo, la intensidad es leve a moderada, nunca va a ser algo invalidante, va a ser algo súper molesto, súper insidioso, va a ser una cefalea, va a ser un dolor de cabeza, pero que no me invalida tanto. La intensidad de vuelta es leve a moderada y los síntomas asociados también van a ser leves a moderados. ¿Bien? Obviamente no se va a agravar por actividad física, y es una cefalea que suele tener una muy buena respuesta a analgésicos convencionales, más aún a analgésicos antiinflamatorios. ¿Bien? O sea, que tengan un gran componente antiinflamatorio el analgésico. Por ejemplo, ibuprofeno, diclofenac. Otra cefalea primaria, que no es una frecuencia extremadamente rara, pero por suerte tampoco muy frecuente, es la cefalea en racimos, también llamada cefalea tipo cluster, ¿bien? O cluster headache, o cefalea de Horton. ¿Bien? Esta cefalea suele aparecer entre los 20 y 30 años y también desaparecer en mayores de 60 años. Es decir, no es una cefalea que voy a tener en la adolescencia, ¿bien? O en la niñez, ¿bien? Pero tampoco en adultos mayores. Y a diferencia de la cefalea de tipo migraña, esta tiene una gran incidencia en el sexo masculino. ¿Bien? La realidad, yo acá puse la hipótesis fisiopatológica por la cual se produce, bien, y es la que tiene mayor consenso, a su vez también es la que aparece en la Argente Álvarez, y es la que aparece en el consenso. Sin embargo, si bien es la que existe mayor consenso, no está del todo claro, y no hay una unanimidad en el consenso por el cual se produce. ¿Bien? Y en el mecanismo fisiopatológico, lo mismo que ocurre en la cefalea de tipo migraña, se cree que hay una gran asociación, ¿bien?, a una alteración en la irrigación, ¿bien?, que eso genera una irritación a nivel de los ganglios de Gassard, ¿bien?, y de la rama oftálmica del nervio trigémino. Esto obviamente empieza a generar todo un desencadenante de sustancias, ¿bien?, del polipéptido intestinal vasoactivo, del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, ¿bien?, de distintas alteraciones que inervan distintos lugares, ¿bien?, y se termina generando un aumento del flujo a nivel de la porción cavernosa de la carótida y a nivel de la arteria oftálmica. ¿Bien? ¿Qué me desencadena todo esto? Lo mismo que en la migraña. No hay un consenso y no se sabe a ciencia cierta qué es lo que desencadena todo esto. ¿Bien? ¿Qué es lo que comienza? Clínicamente, la cefalea en racimos, ¿qué va a presentar? Es un dolor unilateral severo, bien muy intenso, en la región orbitaria, supraorbitaria, o que puede llegar a irradiarse a nivel temporal. Bien, pero predomina esta parte. Bien, y va a ser unilateral, derecho o izquierdo, pero en esta parte te lo va a marcar el paciente. La crisis suele durar entre 30 minutos a 6 horas, no se extiende en días. Sin embargo, las crisis se suelen repetir cada 2 o 3 días, con hasta 5 crisis diarias. O sea, en el interrogatorio tu paciente te va a decir: doctor, cada 2 o 3 días me aparece este dolor acá súper intenso, que no se me va con nada, ¿bien? Y dentro del día se me puede aparecer 1, 2, 3, 4, 5 veces incluso en el día. Fíjense lo invalidante que debe ser para el paciente tener esta cefalea bien localizada, ¿bien?, que puede tenerlo hasta 5 veces al día,
y tener que cada 2 o 3 días le aparezca. Es algo súper invalidante porque dijimos, es una cefalea severa. ¿Bien? Asociado a esto, se puede presentar una inyección conjuntival, ¿bien? Epíforas, que era el lagrimeo. Y ahora, acá pensé, una obstrucción nasal, rinorrea, edema palpebral. ¿Alguna duda o consulta que me quieran hacer de cefalea primaria antes que sigamos con las secundarias? ¿Vamos bien? Creo que vamos bien, profe. Perfecto. Igual si no, al final o por chat, como siempre saben, podemos hacer las preguntas. Bien, cefaleas secundarias. Como dijimos, las cefaleas secundarias van a ser secundarias a algo previo. Bien, una enfermedad, un trastorno o alguna alteración que se haya producido. Acá vamos a tener, por ejemplo, las cefaleas por lesiones intracraneales, bien, que son las cefaleas que se presentan en el contexto de un hematoma subdural, de una hemorragia a nivel encefálico, de un tumor a nivel encefálico o de un absceso a nivel encefálico. ¿Bien? Obviamente, esto vamos a tener nuestras clases de distintas lesiones a nivel encefálico, pero en líneas generales, cuando son hematomas subdurales, bien hemorragias leves, más que nada tumores y abscesos, al inicio son episódicas, van apareciendo sin una frecuencia establecida, que luego con el paso de días, semanas o meses, dependiendo cuál sea la etiología, empiezan a ser continuas y empiezan a tener síntomas asociados, como fotofobia, fonofobia, vómitos y demás. ¿Bien? En ocasiones, esta cefalea, bien, puede asociarse a síntomas de hipertensión endocraniana, que va a ser un tema que vamos a ver en un teórico. Bien, justamente por la masa ocupante que va a haber dentro del encéfalo. Por lo general, estas cefaleas se exacerban cuando el paciente se inclina hacia adelante, levanta fuerza o tose, porque todas estas cuestiones aumentan la presión endocraniana. ¿Bien? Y en el caso de los tumores, tiene una particularidad que antes que me lo pregunten, lo busqué y no encontré el mecanismo fisiopatológico. Si alguien lo encuentra, sería excelente que lo comparta, en el aula virtual obviamente, que es que el dolor empeora por la mañana. ¿Bien? Mejor dicho, empeora al despertar. ¿Bien? Por lo general despertamos a la mañana. ¿Bien? Las cefaleas, dentro de lo que son las cefaleas por lesiones intracraneales, cada etiología va a tener su característica, ¿bien? Cuando hay hipertensión endocraniana, es una cefalea en crescendo. ¿Qué quiere decir esto? Que va de a poco a mucho y el acné es súper intenso. Ni hablar cuando hay una lesión ocupante en fosa posterior. ¿Bien? Esta cefalea tiene la particularidad que es muy frecuente la asociación con fotofobia, con fonofobia, con vómitos a chorro, también llamados vómitos cerebrales, porque son vómitos que no están precedidos por náuseas y tienen una alta presión, como si fuese el exorcista. ¿Bien? Y también al edema de papila, tema que van a ver en el trabajo práctico. Igual, hipertensión endocraniana, hay un teórico al respecto. ¿Bien? La cefalea por una hemorragia subaracnoidea es la cefalea que el paciente te va a decir que es el peor dolor de cabeza de su vida. Bien, en intensidad es un 20/10. Es una cefalea súper invalidante. Bien, suele ser insidiosa, bien, aguda, y que el paciente rápidamente se deteriora en su sensorio. También va a haber un teórico de todo lo que son lesiones vasculares, donde vamos a hablar de hemorragia subaracnoidea. ¿Bien? Cuando existe una hemorragia cerebral intraparenquimatosa, bien, la cefalea suele ser unilateral y a veces bien localizada en el lugar, en el sitio donde se desarrolló la ruptura del vaso que me genera esta hemorragia. Bien. Rápidamente se instaura la cefalea y rápidamente empieza a haber signos de déficit neurológico
pero focalizado, no generalizado. Y estos signos de déficit neurológicos van a depender de qué área del encéfalo se encuentra afectada. ¿Bien? Y más aún todavía si es en el hemisferio dominante o no. ¿Bien? Profe, le hago una pregunta. Acá también en la de las hemorragias subaracnoideas, ¿se podría decir que el acné es muy intenso? Y es ¿O rápido, no en ese sí, caso? es súper intenso, Ok, llega rápidamente al acné. ¿Bien? ok, perfecto. Perfecto, gracias. Perdón, un segundito. Bien. Cefalea postpunciones lumbares. ¿Bien? ¿En qué caso vamos a hacer una punción lumbar? Empecemos por ahí. Cuando hay sospecha de meningitis, Perfecto. en un acto quirúrgico, un procedimiento anestésico. Bien, excelente. Bien, pues cuando tenemos sospecha de meningitis, el paciente ya va a estar con la cefalea, como vamos a ver cuando tengamos el teórico de meningitis. Entonces va a ser medio difícil diferenciarlo si es la cefalea de la meningitis o la postpunción. Bien. Pero en muchos actos quirúrgicos, por ejemplo, ¿cuáles? Muy frecuentes. Cesáreas. Cesáreas, ¿bien? Se hace una punción lumbar, la epidural, ¿bien? Para generar la anestesia. También en muchas cirugías traumatológicas de miembros inferiores. ¿Bien? Si bien cuando yo realizo la punción lumbar por un acto de anestesia, coloco líquido, en la anestesia justamente, en ocasiones se pierde un poco de líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? Ni hablar si hago una punción lumbar para obtener líquido cefalorraquídeo. Al generar esto, bien, en la punción lumbar, disminuye la presión a nivel, a nivel del canal lumbar, bien, y es eso lo que genera la cefalea. La cefalea esta suele aparecer a las 24-48 horas post-punción, no es algo inmediato, bien, y suele durar hasta 12-15 días post-punción. Y luego se resuelve espontáneamente. ¿Por qué? Porque sabemos que por los plexos coroideos se genera el líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? Ahora bien, nosotros podemos, para prevenir esto, generar algunas cuestiones básicas, como por ejemplo sobrehidratar al paciente con un plan de hidratación parenteral, en el caso que el paciente obviamente no tenga contraindicaciones. ¿Bien? La cefalea va a ser de carácter pulsátil o continuo, dependiendo obviamente de la cantidad de líquido cefalorraquídeo que se haya perdido. Suele localizarse a nivel occipito frontal, de atrás hacia adelante, o puede ser difusa, que el paciente no me lo pueda marcar dónde. Y suele exacerbarse cuando el paciente se sienta o se pone de pie rápidamente, pero alivia en el decúbito. ¿Por qué alivia en el decúbito? Porque se igualaría la presión del líquido a nivel de toda la columna. Exacto. Bien, pues una cuestión de gravedad. Excelente, María de los Ángeles. Excelente. Bien. Obviamente también hay otras cefaleas secundarias que son más frecuentes que las anteriores. Por ejemplo, la cefalea por sinusitis. En la cefalea por sinusitis, mi paciente me va a referir el dolor que lo tiene a nivel de la frente o a nivel del maxilar superior, donde yo tengo los senos paranasales, ¿bien? Y acá es donde, para poder evaluarlo, yo voy a evaluar los puntos sinusales. ¿Cómo voy a...? Entonces decíamos, tenemos los puntos sinusales, bien, a nivel frontal y a nivel paranasal. Yo para poder evaluarlos, con el pulpejo del pulgar, bien, presiono con fuerza y suelto. Y a nivel paranasal, presiono con fuerza y suelto. Aquí el dolor aumenta a la descompresión. ¿Bien? Aumenta la descompresión. También el paciente me va a referir de que cuando se levanta rápidamente o cuando se agachó estando sentado y se reincorpora bruscamente, aumenta esa intensidad del dolor, ¿bien? Y obviamente va a estar asociado a una rinorrea purulenta y en muchas ocasiones a fiebre. ¿Por qué? Por la sinusitis. ¿Bien? La cefalea de origen cervical, ¿bien? Esa es una cefalea más leve que la tensional. Muchas veces lo asociamos a mareos, acúfenos, inestabilidad y obviamente lo que predomina es la cervicalgia. Mi paciente que me dice, me duele la nuca,
y eso me genere el dolor de cabeza. A diferencia de la tensional, que es el dolor de cabeza que a veces asocia al dolor de nuca. ¿Se entiende? Bien. Cefalea por la arteritis de la temporal. Si ustedes recuerdan de anatomía, nosotros tenemos una arteria en esta región que se llama arteria temporal, ¿bien? Y cuando se genera una inflamación, que por lo general es de origen autoinmune, esta inflamación, genera una cefalea que suele ser bien superficial, ¿bien? Y muchas veces se asocia a una hipersensibilidad a nivel del cuero cabelludo. El paciente te dice, me peino y me duele, me coloco una gorra y me duele mucho, doctor. ¿Bien? Para poder corroborar si es por una arteritis de la temporal, lo que vamos a hacer es palpar la arteria temporal, y como sabemos que es una arteria muy fina, voy a empezar, como todas las arterias, que lo habíamos hablado en pulsos esto, apoyo, y de bien superficial a profundo voy a ir presionando. Primero, obviamente, lo que tengo que hacer es localizar la arteria. Entonces, primero apoyo únicamente, y busco el pulso temporal. Una vez que localicé el pulso temporal, ahí comprimo. Al comprimir, si hay una arteritis de la temporal, aumenta la intensidad del dolor. ¿Bien? Y algo muy frecuente, más de lo que creemos, ¿bien? Pero que obviamente por una cuestión de pudor y de tabú, no se consulta tanto, ¿bien? Es la cefalea por actividad sexual, que es una cefalea intensa de carácter opresivo o explosivo, ¿bien? Que aparece antes, durante o incluso después de llegado el orgasmo. Bien, cefalea asociada a la hipertensión arterial. Bien, esta cefalea es bien de localización occipital, bien, suele tener un predominio matutino que suele ceder o disminuir un poco cuando el paciente se pone en posición erecta, es decir, parado, bien, y cuando hace maniobra de Valsalva o movimientos cefálicos, suele aumentar la intensidad. Obviamente va a estar asociado a taquicardia, temblores, bien, también el paciente me puede referir palpitaciones, y para diagnosticar esta cefalea por hipertensión, ¿qué es lo que sí o sí debo tener? Hipertensión. Hipertensión arterial. Si no tengo hipertensión arterial, no va a ser una cefalea por hipertensión arterial. Por eso es muy frecuente que cuando me viene el paciente con antecedentes de hipertensión arterial, con una cefalea, lo primero que hagamos que es controlar los signos vitales. ¿Bien? Y si mi paciente tiene una cefalea por hipertensión arterial, ustedes que todavía no están en medicina interna, que todavía no vemos farmacología, ¿qué es lo primero que voy a tratar? ¿La cefalea o la hipertensión? La Hipertensión. hipertensión. La Hipertensión. hipertensión, porque sabemos que es una cefalea secundaria a la hipertensión. Tratando de la hipertensión tendría que ceder la cefalea. Ahora bien, ¿cuál es el gran riesgo de la cefalea por hipertensión arterial? Hipertensión endocraniana. ¿Como consecuencia de qué? ACV. Un ACV. Como consecuencia, bien, de una ruptura vascular. Que ahí cambia la característica de la cefalea. Bien, cambia la característica de la cefalea. No va a ser una cefalea moderada a la mañana, bien, que a nivel occipital, sino que ya va a ser holocraniana, bien, o a nivel de bien localizada, a nivel focal, asociado a algún déficit neurológico y demás. ¿Puede ser como la de la hemorragia subaracnoidea o no? Sí, en el caso que genere una hemorragia subaracnoidea, sí, Ok. en el caso que genere una ruptura de un vaso a nivel local, digamos, bien, se va a generar con manifestaciones focales y demás. Todo depende de qué vaso se haya producido la ruptura, bien, en qué localización, qué zonas irriga y demás. ¿Bien? Bien, la cefalea por infarto cerebral es una cefalea muy poco frecuente, que suele aparecer más en población adulta, bien, es una cefalea que se genera por justamente la isquemia, bien, que se produce a nivel encefálico, suele generar síntomas de déficit neurológico focales, homolaterales a la lesión, ¿bien? Y que en general está asociado a una patología de base.
Como por ejemplo, ¿qué patología de base? Tromboses. Una trombosis, bien, ¿qué más? Aterosclerosis. Arteriosclerosis, excelente. Bien. La cefalea por una trombosis venosa cerebral, bien. Obviamente, las características van a ser súper variables dependiendo de qué vena a nivel encefálico se encuentre obstruida, bien, por el trombo. Y por lo tanto, la localización, la intensidad y las manifestaciones clínicas van a ser súper variables, bien. Pero, como característica en general, va a ser algo subagudo. No es algo que aparece insidiosamente. Bien, que tiene su tiempo de evolución.